várias instituições, parcerias concretas e formais entre os dois países, para possibilitar, fomentar, estimular as trocas, então, entre França e Brasil, não só na área da psicologia, mas em outras áreas da ciência. Citando aqui as que eu considerei mais importantes, né? Aí tem uma imagem da revista, uma revista da América Latina, que era lá da França, que visava, então, divulgar a América Latina na França. Além disso, a gente tem o agrupamento das universidades e grandes escolas da França pelas relações com a América Latina. Tinha um comitê que acolhia os estudantes estrangeiros, assim como um livro, né, um caderno de orientação a esses estudantes quando chegavam em Paris, especialmente, mas na França como um todo também. Tinha um fundo, então, um financiamento, né, que visava pagar a viagem desses cientistas que vinham passar um tempo aqui, e de alguns poucos convidados brasileiros que foram também dar aula ou estudar na França. E o SOF, que é o Serviço de Obras Francesas no Exterior, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores francesas, e foi onde eu pesquisei boa parte das minhas fontes de pesquisa, então, no doutorado, né, no SOF do Ministério das Relações Exteriores. Quero também abrir um parêntese para dizer que o momento histórico que a gente vivia era muito propício para a chegada da ciência francesa, porque o Oswaldo Cruz tinha implementado aqui no Brasil diversas medidas, então, que deram números, resultados muito interessantes, saúde pública, medidas sanitárias, principalmente no Rio de Janeiro, e eles consideram, então, que toda essa troca aí entre a França, inclusive encarnado pela pessoa do Oswaldo Cruz, deixou as portas aqui das ciências brasileiras abertas à influência francesa. A França, por outro lado, ela queria também estudar o Brasil, porque ela tinha diversas colônias que tinham características muito parecidas com o Brasil. Então, aqui era também um laboratório para a França para poder intervir em questões, inclusive, sanitárias nas suas colônias. Vou tentar passar mais rápido, né? O Ombredani, ele ensinou o que hoje a gente chama de Universidade Federal do Rio de Janeiro, no momento Universidade do Brasil, e no departamento de filosofia, né? E o PROEDS, que é o Programa de Estudos, Documentação, Educação e Sociedade, é que tem a guarda, então, de alguns documentos institucionais da presença dele aqui. O que eu tenho para dizer, infelizmente, é que até o momento, esses documentos estão sendo classificados, então achei algumas coisas lá no PROEDS, mas não muita. Espero que essa documentação esteja ainda em breve para ser disponível, mas tem muita coisa também no Instituto Getúlio Vargas, algumas cartas trocadas, inclusive entre o Jorge Dumas e as pessoas responsáveis, né, o reitor dessa universidade, quem estava à frente também da direção da Faculdade Nacional de Filosofia, que é onde ele vai ensinar, e nessa faculdade a gente tinha 2 cadeiras de psicologia. Então, né, essa psicologia geral, que foi ocupada por uma das pessoas, dentre elas o Ombredani, por esse tempo todo, e a outra era de psicologia escolar, que era ocupada pelo Lourenço Filho, nosso conhecido aqui, brasileiro, né. E aí quero abrir um parênteses também para dizer que nas minhas pesquisas, então, nas fontes, eu vi que o primeiro nome que eles queriam para dar aula na faculdade era do Pierre Janet, mas o Janet não aceitou, então o Dumas que sugeriu o nome do Ombredani, e os brasileiros, eles tinham uma terceira opção, caso eles não conseguissem alguém com o Dumas. E quem foi assistente do Ombredani aqui nessa cadeira foi o Almir Bonfim de Andrade, que dava, então, a aula lá no departamento e virou assistente do Ombredani durante o seu curso. Como eu falei, as fontes lá do PROEDS, da Federal do Rio de Janeiro, estão ainda sendo classificadas. Então, eu consegui o programa, né, o curso mesmo em si, o tema tratado pelo Ombredani, no livro do Pena, que foi aluno do Ombredani. Então, um dos discípulos, né, que a gente talvez tenha uma grande publicização aqui no Brasil, foi o Pena. No primeiro ano, então, de acordo com o Pena, o Ombredani dava uma introdução na psicologia filosófica, passando desde os pensadores gregos, depois entrando na psicologia científica,
com behaviorismo, reflexologia, psicologia da Gestalt e psicanálise, muito vasto mesmo esse curso de psicologia geral, né? No segundo ano, então, ele trabalhava a disciplina de lógica, metodologia da disciplina da psicologia científica, e no terceiro ano dava ênfase na origem e desenvolvimento dos sistemas psicológicos contemporâneos e nos estudos dos processos psicológicos superiores, né? Percepção, memória, sentimento, motivação, inteligência. Interessante também de dizer é que o curso era dado em francês. Lá na Faculdade Nacional de Filosofia, né, como em várias outras universidades brasileiras, a USP é o grande caso, é o que foi mais estudado nessas missões francesas, né, os cursos eram em francês. Mais de metade das disciplinas eram dadas em francês por professores franceses. E aí eu penso em assim, perspectivas que podem nos ajudar a aprofundar, então, nessa troca, nessa participação aqui do Ombredani para a nossa psicologia e também em alguma coisa que ficou do que ele aprendeu aqui no Brasil para a psicologia dele, que depois ele volta para a França e ocupa outros cargos importantes, né? Relevante mencionar que foi durante a estada dele aqui no Brasil é que ele publicou esse livro, que é bem conhecido dele, de estudos de psicologia médica, em 3 volumes. Os 3 volumes foram escritos aqui, publicados pela Editora Atlântica do Rio de Janeiro, em francês. Não foi traduzido, mas é bastante citado, principalmente o seu volume sobre percepção e linguagem. Então, para dar algumas pistas, já estou finalizando, né, acho que meu tempo está encerrando mesmo, mas eu quero só citar alguns dos discípulos dele, tá aí o Gomes Pena, que sempre vai mencionar o Ombredani, então, nos seus relatos, né, ele foi um dos primeiros historiadores da psicologia também, fala muito, né, sobre a história da psicologia aqui no Brasil, e ele cita, inclusive, o Ombredani como o psicólogo francês que mais influenciou a psicologia brasileira. Eu considero, assim, relativizo um pouco a afirmação dele, tentando entender que isso vem de um aluno, né, do Ombredani. Outros discípulos que eu posso citar, né, expoentes, então, aqui, foram o Evaristo de Moraes Filho, Benjamin Gaspar Gomes e o Antônio Branco Lefebvre, e que continuaram, principalmente, estudos na área da psicopatologia da linguagem, ele trabalhou muito com a afasia, e também da neuropsiquiatria, né, baseado, então, na psicologia patológica francesa. É isso que eu queria partilhar com vocês, espero que a gente consiga, então, um tempo para continuar as discussões depois de todas as apresentações. Obrigada. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación y también por ajustarse perfectamente al tiempo. Entonces ahora hago tu presentación. Carlos Olivier es de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM en México, y él nos va a compartir su trabajo entre Metis y Minerva, Psicología y Poder de Estado en el último cuarto del siglo XIX en México. Te damos la palabra, Carlos, bienvenido. Ante todo, gracias por la aceptación de este trabajo, el hecho de que me permitan pues compartirles un poco la investigación que llevo realizando hace algún tiempo. Como ya se dijo, pues el título de este trabajo es Entre Metis y Minerva, Psicología y Poder de Estado en el último cuarto del siglo XIX en México, el caso católico. Bien, voy a digamos, un poco contextuar la discusión a la que me voy a meter, como para que no nos agarre tan en curva. Esta investigación relativa a la persecución que sufrieron los católicos a través del Estado utilizando como instrumento a la psicología, es, digamos, una investigación de más largo aliento, en la que estoy implicado y que desde hace tiempo tiene que ver con el estudio del campo psi, o de lo que se da por llamar como los saberes psi en distintas comunidades en México durante todo el siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, en general, digamos, el proyecto que de inicio ahorita es relativo a este tema que les voy a presentar, tiene que ver con el estudio del espiritualismo, del protestantismo, el espiritismo, y pues en ello va el catolicismo. Básicamente yo lo que estoy intentando hacer es una especie como de historia
de las creencias y prácticas de los saberes psi en México. En este sentido, generalmente lo que yo busco hacer cuando trato de comprender esta historia de las prácticas es, digamos, como tratar de ubicar a actores imaginarios, espacios, las propias prácticas o los haceres y los bienes culturales. Para este caso, en el caso del catolicismo, yo solamente me voy a centrar en una pequeñita parte de todo esto, esta historia de las prácticas relativas a los bienes culturales. Entonces, lo que yo presento es una investigación extraída de los documentos católicos o de la prensa católica de finales del siglo XIX. El Tiempo, El Amigo de la Verdad, El Amigo de la Verdad. A ver, me regreso. El Amigo de la Verdad, La Defensa Católica, La Ilustración Católica y El Mensaje Católico. Y bueno, pues yo básicamente para esta propuesta pues me voy con dos títulos principales: la psicología como poder de Estado, y dos, la psicología en el imaginario católico. Ahí está. Solamente mencionar que este tema al que yo me meto no es, digamos, no soy quien inaugura la discusión, ya otros han estado hablando del mismo. De tiempo atrás se han publicado algunas imágenes que estaban presentes en los periódicos, aunque no necesariamente católicos. Estos periódicos son periódicos independientes del siglo XIX y principios del XX, que denunciaban la persecución que el Estado porfiriano estaba haciendo en torno a la prensa. Entonces, un poco para remarcar solamente esto, que son imágenes que están presentes en los textos de Sergio López Ramos, en artículos de Gabriela Revueltas y de Germán Álvarez. Aquí, digamos, son las imágenes que se pueden encontrar, donde en general encontramos cómo es que la psicología es una especie como de candado o una especie de mordaza que impide la libertad de expresión. Bueno, hasta ahí la dejamos. El Tiempo, voy a incorporarme al primer capítulo, la psicología como poder de Estado. El Tiempo, prensa católica, creía que la psicología había nacido del poder porfiriano y tenía su función especial. Era parte de una fábrica que serviría para modelar las relaciones de poder. Había una gubernamentalidad explícita en algunas ocasiones y en otras sutiles y no dichas. Según El Tiempo, ya se había configurado una especie de maquinaria constituida por actores, recursos escriturales, verbales, reglamentaciones jurídicas y procedimientos como espacios de control. La psicología estaba en medio de esta instrumentalidad, punitiva y moderna. Incluso la misma publicación afirmó que existía una especie de policía secreta en México, también llamados charros de varita, dedicados a consignar a limosneros y seguir a los jefes, a los estados y cafés. Son los que van a molestar al periodista a la redacción o domicilio para conducirlo en nombre de la psicología a la cárcel de Belén. El Tiempo afirmó que la jurisprudencia estaba al servicio de este nuevo saber científico y moderno. En 1888 la defensa católica la ubicaba al mismo nivel que la reelección, los mosquitos, las inundaciones de la calle, el fango y el fuego. Es decir, la psicología era una plaga de momento. Esta publicación sostenía que la psicología es el más bárbaro castigo que se conoce en nuestra época progresista. El Tiempo se refería a ella como catarro de invierno. Desde principios de la década de los 80 ya no solo se trata del estudio de la psicología o de la vida interior como un bien espiritual, o de su enseñanza al interior de ámbitos académicos, sino del uso inédito de la psicología como un recurso de Estado para contener y someter a la prensa en su libertad de expresión, un maridaje producido según El Tiempo por un despotismo feroz y una democracia degenerada. La psicología nace siendo polifronte. También trajo consigo recursos que desde temprana edad fueron decantados en favor de múltiples ideologías. El mundo psi será también elemento fundamental para deformar la realidad, legitimar el poder e integrar a la comunidad, características todas ellas del fenómeno ideológico. Desde su infancia la psicología también fue usada para establecer lo que era bueno y verdadero frente a lo malo y falsario. Para 1893 los periódicos liberales y católicos afirmaban que el gobierno de Porfirio Díaz coartaba toda posibilidad de libertad pública. En sus términos se trataba de un gobierno que amordazaba y tenía como líder a un político inconsecuente
arbitrario y déspota ambicioso y tirano sin conciencia, que en muchos casos utilizaba el asesinato como recurso contra la disidencia, pero también había otras utilizadas para este mismo fin. La psicología era una de ellas. El periódico La Voz de México decía de la psicología: ese extraño invento que convierte lo blanco en negro, lo digno en ultrajante, lo patriótico en criminal, lo que tiende a defender los intereses y dignidad de la nación en sedicioso y perturbador del orden público. La cuestión que ahora se nos impone consiste fundamentalmente en develar las disposiciones a las que se sujetó la psicología cuando el Estado, en bajo grado si se quiere, la volvió parte de una estrategia de control. Estamos frente a una práctica política sutil de dominio. ¿Acaso esto sea motivo para hablar ya de la génesis de la psicopolítica en México? El Tiempo afirmaba que la Carta de Naturalización de la Psicología era política. Es hija, aparte, de lo que llaman como el imperio de la servidumbre. La psicología es la quinta esencia de la opresión, decía un periódico católico a finales del siglo XIX. Por eso esta publicación católica equipara a la psicología con Minerva y no Metis. La psicología es usada como instrumento para la protección de Estado y no como sabiduría para la justicia. Minerva nace de la cabeza de Júpiter y está destinada a asistir en todo a Júpiter para conservar el poder. Tiene el don de ser escuchada entre los dioses. La psicología protege al Estado porque está sostenida por una racionalidad que oscurece. El Estado está contenido de leyes con casco y armadura hechos del conocimiento que la propia psicología podía proveer. Y bueno, finalmente, para no agarrar tiempo el que no me corresponde, pasaría, digamos, a este último momento, que es, digamos, lo que yo veo como una especie de configuración de un lenguaje que se creó, se fabricó en torno a esta persecución. Este es un lenguaje del que se empiezan a valer la comunidad católica y alguna prensa independiente, y que tiene que ver con, de inicio, las persecuciones que se empieza a hacer por parte del Estado, pues se les da por llamar como la psicologiada, que es una persecución de Estado con pretextos psicológicos. También encontramos ideas como mártires de la psicología, que se refiere a los periodistas, sacerdotes, estudiantes y clowns. Fíjense, desde aquellos entonces, desde finales del 19, se habla de los payasos que habían vivido persecución, encarcelamiento o muerte después de haber denunciado algún suceso de cualquier índole. También está el concepto de terreno psicológico, que son las argumentaciones subjetivas en las querellas jurídicas, actos psicológicos, persecuciones que derivaban en prisión psicológica, cuya estancia aplicaba en el Palacio de la Psicología, y a este poder sutil se le conocía también como ir a Belém, que era la cárcel más recurrida en México del 19, a recibir cátedra de psicología. Cita psicológica: los juzgados expedían un citatorio para que se presentase el supuesto culpable o algún actor que pudiera proporcionar información sobre alguna investigación en curso. Se hablaba del reinado de la psicología, que era la manifestación intensa de un poder sofisticado, de una tecnología puesta al servicio del Estado, que se usaba como estratagema para encubrir la mala intención y dejar en pie a la calumnia hipócrita. Y finalmente, la idea de delito psicológico, que son las acusaciones imputadas que tenían como base una psíquica, ¿no? Y bueno, pues creo que con esto, pues, no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por tu exposición. Si no, parece que Julio César no se ha vuelto a conectar. En ese caso sería el lugar de mi exposición. A ver, ahora voy a compartir en pantalla. Yo soy Andrea Pineda, de Argentina, de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET, y les voy a compartir mi trabajo que se llama Horacio Rimoldi y la formación de investigadores para América Latina. Rápidamente los quisiera situar en un contexto a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde 1947 en adelante, en la que en América Latina se empezaron a organizar los primeros cursos, las primeras carreras de psicología del país. He tomado esta tabla, que es de los trabajos de Hugo Klappenbach y colaboradores, donde desde Chile, Colombia, Guatemala y distintos países de América se empiezan a formar las primeras carreras de psicología.
Yo les quiero llamar la atención específicamente al periodo que está entre mediados de 1950 y fines de 1960, en el que ya en 18 países se habían organizado carreras de psicología, y en especial llamarle la atención sobre 3 países en particular sobre los cuales va a tratar mi trabajo: Argentina, Uruguay y Puerto Rico. Desde 1954 en Argentina se organizó la primera carrera de psicología en la Universidad del Litoral, y ya para fines de 1960 había como más de una docena de carreras. Cercano a la fecha, 1956, en la Universidad de la República se organizó nuestro vecino país de Uruguay, y en 1966 recién se organizó la carrera en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, pero en Puerto Rico a la carrera de grado le había precedido la formación de posgrado en psicología, siendo Puerto Rico un estado asociado de Estados Unidos, tenía mucha cercanía y estaban completamente involucrados con los debates por la educación en psicología en Estados Unidos, y ya desde la década del 30 había ejercicio de la profesión, aunque no hubiera todavía carreras de psicología de grado. De hecho, en 1954 ya existía la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Esto es importante en un contexto en el que en toda América Latina, en general, las carreras de psicología se organizaron bajo el modelo científico profesional, pero dentro de las facultades de filosofía, humanidades y educación, con lo cual se habla de un sesgo humanista, una psicología más orientada a las humanidades y en todo caso a las ciencias sociales que a las ciencias naturales o a una psicología experimental. Esta visión es compartida por un estudio de la época, en 1966, Carl Hereford publica un estudio sobre 32 universidades en América Latina, en el que, bueno, todo este panorama, él realmente describe que hay 2 obstáculos comunes para el desarrollo de la investigación científica en las carreras de psicología de Latinoamérica. Es decir, todas están organizadas bajo el modelo científico profesional, pero el desarrollo científico es escaso. Y los obstáculos fundamentalmente son 2. Uno es el financiamiento escaso, el escaso presupuesto para montar infraestructuras, material de laboratorio, institutos, para financiar los cargos docentes de tiempo completo que permitan dedicarse a la investigación y tener una formación especializada. Y por otro lado señalaba la cultura académica latina, es decir, esta propensión de los países de América Latina a ser más receptivos a una psicología francesa de orientación más bien clínica, propensa a el psicoanálisis y muy resistente a la psicología experimental. Esto, no obstante, señala Hereford que ya hacia mediados de 1960 inicia un movimiento de que hay muchos académicos de países latinoamericanos que buscan alternativas de formación en Estados Unidos a través de becas que son cada vez más fáciles de obtener para los latinoamericanos. Todos estos antecedentes son importantes para entender el papel de Horacio Rimoldi, que es un académico argentino de gran relevancia. Horacio Rimoldi, se ha escrito algunos trabajos sobre él, especialmente Elio Carpintero, que lo destaca por sus contribuciones a la psicología en Latinoamérica y sobre todo promoviendo una psicología de corte experimental, más cercana a las ciencias naturales. Y después hay otros trabajos que mencionan su temprana trayectoria, tanto en Argentina como en Uruguay, donde tuvo intentos fallidos de organizar laboratorios de psicología experimental, y en Uruguay el intento fallido de iniciar con la carrera de psicología. Sin embargo, bueno, más allá de reconocer su trayectoria, es poco lo que se ha dicho en particular desde una perspectiva policéntrica de las relaciones que Rimoldi favoreció entre distintos centros académicos y cómo potenció la capacidad científica de la psicología en algunos países. Recordemos que Horacio Rimoldi había sido discípulo del premio Nobel en Fisiología Bernardo Husay. Él promovió su carrera de principio a fin, promovió su formación en Inglaterra bajo los modelos factoriales de Spearman, también después en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, donde finalmente
quedó un buen tiempo estudiando y colaborando con Louis Thurston. Él realmente también fue quien promovió su regreso a la Argentina en 1970 y su incorporación al CONICET, que es el máximo organismo que impulsa en Argentina la investigación científica dentro del Estado. Entonces, en mi trabajo, yo lo que quiero compartir es esta visión de circulación del conocimiento y de prácticas de investigación que Rimoldi promovió en distintos países de Latinoamérica, haciendo circular una psicología factorial, cercana a la estadística, a la experimentación y sobre todo un énfasis puesto en la formación de investigadores en psicología. Un modelo que por supuesto genera tensiones muy fuertes con la cultura académica humanista, propensa a la clínica y al psicoanálisis, que sobre todo vemos reflejada en Argentina y en Uruguay, aunque en Puerto Rico, por esta cercanía con Estados Unidos, hay mucha mayor receptividad. Yo trabajé con 141 cartas de Rimoldi con distintos académicos de estos países, que son patrimonio del archivo SIGME, que es el instituto de CONICET que él fundó después de 1970, y que están todas sin catalogar. Realmente es meter mano en archivos que están desordenados y descuidados, pero que tuvieron la amabilidad de darme el acceso para poder ver estas fuentes, que las pude digitalizar y generar algún tipo de clasificación. En estas cartas, entonces, que son entre 1948 y 1969, se ven estas relaciones, esta circulación del conocimiento y de prácticas de la investigación que Rimoldi promueve entre Estados Unidos, Argentina, también con Uruguay y con Puerto Rico. Las primeras cartas son cursadas entre Rimoldi y su maestro Louis Thurston, y las otras con académicos argentinos de Córdoba, Buenos Aires y de CONICET, y en Puerto Rico con académicos que son de la Asociación de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, de la Asociación de Psicología y de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? En las cartas con Thurston, que es de la primera que podemos clasificar, se ven las desventuras que Rimoldi pasó en Uruguay entre 1951 y 1952, procurando, él había sido invitado con la idea de organizar allí la carrera de psicología, que finalmente no lo logró y se organizó años más tarde, pero donde se ve esa tensión con un modelo médico, al igual que el que traía, pero mucho más propenso al psicoanálisis, y donde fueron refractarios a ese modelo de psicología experimental y estadística y psicometría que él ofrecía. En Puerto Rico se ven un montón de cartas donde lo invitan a dictar cursos de estadística y diseño de experimentos. Se ve cómo él promueve la lectura de ciertos libros que recomienda y que presta, y también los discípulos que va cosechando en ese país. Y en Córdoba, Buenos Aires y el CONICET se ve claramente cómo todos los años había organización de viajes que el mismo CONICET financiaba para que pudiera estar en estas universidades, particularmente en Córdoba, Facultad de Medicina de la UBA, porque en la Facultad de Humanidades, donde estaba la carrera de Psicología, si bien él había ganado un cargo por concurso docente, finalmente no lo asumió por toda esta resistencia que había al tipo de psicología que él tenía para ofrecer. En definitiva, ya concluyendo, y en todo caso después podemos seguir charlando estos detalles, lo que yo observo como patrón en este voluminoso corpus documental es un esquema sistemático en el cual durante todo este periodo Rimoldi actúa para promover una ciencia psicológica bajo este modelo de ciencia natural, ciencia experimental, estadística, con énfasis en la formación de investigadores. Esto se ve reflejado en los esfuerzos, en numerosos viajes a estos países que les he relatado, y otros países más, también sabemos por su autobiografía que tuvo similar comportamiento. También por los doctorados que él dirigió en la Universidad de Loyola, en Chicago, en donde recibió a 3 mujeres argentinas y también a una mujer de Puerto Rico, Ada Iscoa, que es la primera mujer puertorriqueña en doctorarse y que se dedicó al campo de la psicología clínica. Las 4 trabajaron en el campo de los estudios del pensamiento y la resolución de problemas, que era la especialidad de Rimoldi en la Universidad de Loyola. Y después, como también Rimoldi incidió en la política científica de esos países, de esas universidades,
sobre todo en Puerto Rico y en Argentina, se ve cómo el CONICET financiaba todos estos programas y estos cursos de investigación y cómo incidía Rimoldi en la contratación de investigadores, en el otorgamiento de becas, y en definitiva, cómo realmente pudo incidir en el desarrollo de capacidades científicas de la psicología que estaba naciendo como profesión y que en ese nacimiento profesional había perdido, había debilitado su capacidad científica. Bueno, nada más. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la presentación de Vania Damasceno Costa, Regis Albuquerque, María Lucio Guarini, de la Universidad Federal de Acre, que van a exponer sobre la inserción de la psicología en un municipio del norte de Brasil, Rio Branco. Le damos la palabra. Bienvenidos. Obrigada, professora Andréa. Todos me ouvem certinho? Sim. Bom, então, na verdade, né, o que eu propus, né, primeiramente a pensar são algumas questões relacionadas ao início, né, a chegada da psicologia no município de Rio Branco, que é um município do norte do Brasil, a capital do estado do Acre. Eu não trouxe um PowerPoint, tá, para avisar os colegas. Na verdade, eu trouxe alguns pontos só para a gente pensar sobre a nossa proposta, né? Ela é uma proposta inicial pelo resumo, como colocado no resumo, né? Então, nós iniciamos uma pesquisa com o Regis. Eu me chamo Vânia, eu sou professora da Universidade Federal do Acre e atualmente eu sou doutoranda na Universidade Estadual de Maringá, né, sou orientada da professora Maria Lúcia Guarini, e então esse trabalho, ele cruza, né, com o meu trabalho de doutorado, que é construir e analisar, né, como tem se dado o processo da reforma psiquiátrica em Rio Branco, né, e o lugar social da loucura nessa capital. E aí, então, eu integro um grupo de pesquisa juntamente com o Regis, que é psicólogo da Universidade Federal do Acre, onde a gente começa a traçar, né, a querer entender e a resgatar essa história da psicologia no Acre, mas começando especificamente por Rio Branco, que é a capital do estado do Acre, né? Bom, nós somos, então, como eu falei, né, um estado localizado no sul da Amazônia Ocidental, né, um estado relativamente pequeno aqui da região norte, vamos dizer assim, né, considerando o número de municípios, né, de acordo com o IBGE, hoje com 22 municípios, e nós falamos, então, da capital acreana, que hoje conta com um pouco mais de 400 mil habitantes. Bom, o que a gente pensou em fazer, né? Começar falando um pouco da psicologia, para entender, inclusive, a presente psicologia em Rio Branco, né, hoje. O que a gente começou a pensar? A gente precisava entender um pouco dessa história da psicologia, essa chegada, para poder entender como que ela se encontra hoje em Rio Branco, e aí, posteriormente, quem sabe, pensar um pouco essa pesquisa, né, se estendendo a outros municípios do Acre. A primeira coisa que a gente entende, né, ao começar a iniciar essa pesquisa, é que haviam pouquíssimos registros sobre isso. Então, nós fomos buscar esses registros no Conselho Regional de Psicologia, na seção Acre, né, iniciamos pelos relatórios, por atas de reunião, para tentar entender um pouco sobre isso, e algumas conversas informais também com os próprios trabalhadores do sistema conselhos ali da seção Acre, né? E aí, então, a gente começa a perceber, né, como a gente coloca no próprio resumo, que a questão da história, ela é construída sempre num processo coletivo, né? Contudo, a gente acabou, então, achando interessante destacar alguns nomes que foram importantes nessa chegada da psicologia em Rio Branco. Nós marcamos detidamente
a psicologia em Rio Branco, né, por esses relatos e pelos próprios relatórios que nós conseguimos acesso no Conselho, o nome da professora Ângela Maria Pinheiro Haddad, né? A professora Ângela foi a primeira psicóloga a chegar em Rio Branco em 1978, né? E aí nós temos aí um ano bastante emblemático, né? Se a gente for pensar o que está acontecendo nacionalmente, né? Nacionalmente nós estamos tendo um processo de redemocratização, né? Iniciando ali do país, né? As lutas também da sociedade civil e dos movimentos de saúde, movimentos de base, pelo Sistema Único de Saúde, né? Na verdade, ainda inicialmente pelo SUDES. E temos também, nesse mesmo período, a luta pela reforma psiquiátrica ali, iniciando no Brasil de uma forma mais veemente, né? Com o movimento dos trabalhadores em saúde mental. Então, nós estamos tendo essa efervescência num cenário nacional e estamos chegando, né, em Rio Branco, a primeira psicóloga em 1978. E aí nós temos também algo bastante interessante no cenário local, que é a criação e implantação do primeiro hospital psiquiátrico do Acre, que até hoje funciona e é o único, que é o hospital que nasceu com o nome de Hospital Distrital, e hoje ele tem o nome de Hospital de Saúde Mental do Acre, com a sigla OSMAC, né? Então, que também surge justamente nessa data de 1978. Bom, seguindo então um pouco essa ideia, né, nós vamos pensar onde a professora Ângela vai entrar com a psicologia. A professora Ângela, então, ela é contratada da Universidade Federal do Acre para administrar as disciplinas de psicologia que os cursos de outras áreas tinham, uma vez que nós não tínhamos psicologia nessa universidade. A professora Ângela, então, inicia sua carreira como docente da Universidade Federal do Acre. E só ao final da sua carreira, ela vai retomar trabalhos na clínica, né? E aí ela pede para sair da docência, inclusive ela é quem começa atendimentos ao público da universidade, alunos e servidores, né? Então, a professora Ângela é a primeira psicóloga a chegar. Nós temos também aqui o registro de que na década de 80 nós tínhamos 12 profissionais inscritos oficialmente, né, registrados como psicólogos que estavam em território acreano, né? Então, apenas 12 profissionais na década de 80. Nós temos também o registro de que em 1985 houve a criação de uma associação de profissionais de psicologia do Acre. Nós tivemos poucas informações sobre essa associação, né, que iniciou pela presidência da psicóloga Ana Maria Nunes, que também não conseguimos o seu CRP, seu número de registro, né? E aí nós temos algumas hipóteses, uma delas é que ela pode ter sido trabalhado só como docente, como a professora Inês Maria Jalu, que a gente também vai falar, né? Ela não tem um registro ativo, porque decidiu seguir estritamente a carreira como docente e também de não supervisionar em estágios, né? E aí, em 1987, essa associação se desfez. Em 1989, ela foi retomada pela professora Inês Maria Jalu, que também foi uma das pioneiras. Ela chega em 1981 também para ser professora na Universidade Federal do Acre, né? Professora Inês Maria Jalu vai ser a responsável pela criação do curso de psicologia, junto com seus colegas do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, colegas da área de filosofia e das ciências sociais, para a criação do curso de psicologia na UFAC, que foi em 2013 apenas, né? Atualmente, professora Maria Inês Jalu é aposentada da Universidade Federal do Acre, a professora Ângela Haddad já faleceu, né? E nós temos aqui, então, alguns desses nomes para pensar um pouco como acontece, né, essa história da psicologia em Rio Branco. E aí nós vamos ter a professora Inês Maria Jalu
encabeçando, né, a organização do sistema conselhos em Rio Branco, né? Ela organiza a primeira eleição em 1989, mas apenas em 1998 realmente se abre uma seção Acre, né? Lembrando que a nossa região aqui inicialmente era ligada ao 01, que é Brasília, né? E aí nós só em 1998 vamos ter a abertura de uma seção Acre, né? Que posteriormente vai ser criado o CRP20. O CRP20 constituía, então, ali a Rondônia, Acre, Roraima e o Amazonas, né? Nós, na verdade, ainda estamos vinculados ao CRP20, mas estamos em processo de desmembramento desde 2019, né? Então, daqui mais alguns dias temos que refazer nossas carteirinhas, porque nós teremos o CRP24, que vai ser só o CRP Rondônia Acre, que hoje, né, o CRP24 constam hoje com 6.618 profissionais inscritos, né? Então, já com um número expressivo, vamos dizer assim, se a gente pensar a década de 80, que tinham 12 profissionais inscritos em território acreano, né? Hoje tem um pouco mais de 2.000 no Acre, de profissionais de psicologia inscritos. Bom, e aí nós temos ainda um ponto que achamos interessante, que foi a formação em psicologia, né? A formação em psicologia que nós pensamos ser interessante, uma vez que pensar essa formação é pensar em instituições que estão ofertando essa formação, que são 4 instituições privadas, e a UFAC, que inicia a primeira turma em 2013, né? E tem a sua primeira turma formada apenas em 2018. Diante disso, nós sabemos, então, que as primeiras psicólogas, né, os primeiros profissionais de psicologia a chegarem em Rio Branco, suas formações se dão fora do estado do Acre, né? E muito delas fora da região norte. Então, isso também é um dado que a gente precisa avançar na busca e que a gente pensa, né, que isso pode marcar como tem acontecido, como tem avançado, como tem se estabelecido a ciência e a psicologia em Rio Branco e as práticas psicológicas também nesse território, né? Que é algo que a gente pensa que possamos contar posteriormente, uma vez que o resumo é o nosso primeiro ensaio, né? Estamos nas primeiras, os primeiros acessos a essa história, em que queremos contar um pouco mais e entender também dessa história, para entendermos como que a psicologia se encontra hoje em Rio Branco, capital do Acre. Bom, eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa, professora Maria Lúcia, não sei. Mas, professora Andrea, acho que estou dentro do tempo. Exactamente, muchísimas gracias, Vania, por tu colaboración. Si ustedes están de acuerdo, podríamos iniciar una ronda de preguntas. El participante Julio César no lo he visto conectado, por lo tanto, son solo las 4 presentaciones que se han hecho. Yo acá puse en portugués. No sé si pueden ver en pantalla algunas preguntas para que hablo en español, pero dejo en portugués las preguntas. Me pareció que todas las presentaciones, algunas teníamos puntos en común, más allá de la diversidad y la variedad y la riqueza de los distintos temas. Un aspecto en común que veo con algunos trabajos, particularmente en el de Carolina y en el mío también, y me parece, bueno, el Julio César que no estuvo, pero que también estaba presente, la idea de historias transnacionales o de historias policéntricas, el tema de la circulación del conocimiento y de las prácticas. Después un tema que me parece interesante para retomar en las discusiones es el metodológico, el manejo de las fuentes documentales. Se ve en el trabajo de Carlos, por ejemplo, muy claramente cómo las fuentes originales, primarias, discuten las
versiones oficiales de la historia, el problema de la falta de archivos catalogados, que también es muy común en algunos de nuestros países en Latinoamérica, entonces el acceso a esos archivos, eso también creo que el trabajo de Carolina lo mencionaba. Y después me pareció muy interesante en el trabajo de Vania el tema de las historias recientes, y me encantaría que pudiera comentar algo más sobre cómo es que construyeron las fuentes, hicieron uso de fuentes orales, ¿no? Creo que en todos los trabajos se pueden comparar procesos históricos regionales bueno, que hay nexos en común. Por ejemplo, la relación entre Estado y psicología, que en algunos momentos, en algunos periodos, como puede ser fines del siglo XIX, principios del XX, se ve muy patente en nuestros países. La influencia francesa de distintas vertientes en el trabajo de Carolina, y en el trabajo de Julio César, eso estaba, y en el trabajo mío estaba, pero digamos por la oposición, ¿no? Por la resistencia que generaba a otras psicologías como pueden ser las anglosajonas. Bueno, esas son las preguntas que yo dejo planteadas, podemos sumar muchas más, y no sé quién quiere empezar a comentar. No sé si alguno de los colegas Carolina Silva, me causó mucha curiosidad los archivos que están en catalogación con los documentos Ombredán en Río de Janeiro. ¿Sabés algo de ese proceso de catalogación, de ordenamiento, en qué está o qué materiales se pueden encontrar aí? Então, André, muito obrigada pela síntese que você fez da mesa. Achei legal esse olhar global que você teve sobre o trabalho de cada um de nós. Para falar especificamente, então, das fontes do Proedes, eu tive a impressão, quando eu estive lá, que, na realidade, não tinha uma pessoa responsável por essa tarefa, infelizmente, né? Os arquivos estavam guardados, assim, sem uma valorização mesmo da riqueza que essa documentação possa representar para a instituição e para cientistas, né, de uma maneira geral. Então, a pessoa disse, ela já tem muitas tarefas, né, a pessoa responsável pelos arquivos. Ela que responde aos e-mails, ela faz tipo um secretariado ali do departamento, né? Eu acho que essa guarda dos arquivos fica muito secundária, me deu a impressão de que não tinha uma previsão, que a questão não estava acontecendo na realidade, estava em suspenso. Não sei se os arquivos que são mais trabalhados são os de Lourenço Filho, não sei se são pessoas da instituição que conseguiram, então, algum financiamento especial para essa classificação, para os arquivos serem catalogados, e eu fico nessa expectativa, porque eu tive lá em 2014, fiz outros contatos depois e soube que a questão não andou, e agora que a gente está numa situação de financiamento das universidades ainda mais problemática, tenho a impressão de que, assim, a gente precisa de lançar mão de outras fontes, né? Então, para as missões aqui no Brasil, eu procurei, assim, familiares que estivessem vivos, para saber se eles tinham cartas, fui em bibliotecas, né? O Ombredán, ele trabalhou aqui também no Instituto de Surdos e Mudos. Esse instituto existe até hoje, mas eles não mantêm nada da época anterior à passagem dele. Então, foi o maior desafio que eu tive mesmo, né? Acabei me baseando muito, não só nos textos do Pena, mas também no que foi publicado, então, né? Algumas palestras que ele deu, conferências em que tiveram publicações, aí, ou na mídia ou em revistas científicas. Muchas gracias, Carolina. Sí, el tema del financiamiento de los archivos es
es un grave problema, ¿no? Muchas veces no hay mano de obra profesional ni el adecuado cuidado o valoración del patrimonio histórico y cultural, ¿no? Y es lo último en lo que se pone financiamiento generalmente. Es una tristeza, pero nos ocurre mucho, me parece, en nuestros países. Eu tenho até a impressão, inclusive, que muitos estudiosos, né, da própria Federal do Rio de Janeiro falam isso, né? Eles criticam um pouco a dificuldade de pesquisar pela dificuldade de acessar fontes, e a gente vê uma historiografia mais consistente feita, então, na Universidade de São Paulo. E eu pesquisei missões lá, né, na USP, e aí lá eu consegui foto, consegui o programa, consegui mais dados mesmo, né, porque eles mantêm também um equivalente ao PROEDES lá, mas que é ligado ao Departamento de História, e eles acabaram pegando para si, então, esse trabalho, né, para poder conservar essas fontes, e é só assim que a gente vai estimular os pesquisadores, então, de continuar esse estudo, né, se a gente tem material de pesquisa, a gente fica analisando e vai trazendo novas descobertas e pensando em novas fontes também, a partir do que a gente encontra, mas quando isso é limitado, a gente sente um pouco travado, né, no trabalho. Bien. Siguiendo con el tema de las fuentes, Vania, me encantaría si pudieras comentarnos, ampliar un poco más cómo fue el trabajo con las fuentes en esta historia reciente que has relatado e como han podido reconstruirla. Sim, professora. Então, né, eu acho que essa questão da busca de fontes é talvez um pouco diferente do que a Carolina coloca, mas não tão diferente no sentido de você encontrar isso de uma forma de zelo de arquivo, de preocupação com a história, né? Então, a gente percebeu, nossa primeira coleta foi no Conselho Regional, né, na seção do Conselho Regional de Psicologia, e, assim, eles tinham 2 ou 3 relatórios da década de 80, como se fossem atas do Conselho, né, onde falava um pouco sobre essa história, mas algo muito incipiente. Mas isso foi o começo para a gente poder propor o projeto e institucionalizar o projeto de pesquisa na Universidade Federal do Acre. Então, era importante, né, que a gente tivesse. Essa foi a nossa primeira fonte. E aí, posteriormente, como você colocou, né, realmente nós nos baseamos nas fontes orais, né, e, inclusive, a nossa proposta metodológica, né, é trabalhar com a história oral, né, que é buscar, então, essas primeiras psicólogas que chegaram, né, aquelas que estão vivas ou aquelas que podem, de alguma forma, nos ajudar a contar essa história. E aí, nosso início foi com algumas das psicólogas que chegaram no início da década de 80 e outras que chegaram no início da década de 90. Que são consideradas pelos seus registros e pelas primeiras práticas da psicologia em Rio Branco como as primeiras a chegarem nessas décadas. E aí nós estamos, então, com algumas entrevistas já, né, principalmente a professora Inês, né, que é citada nesse resumo, atualmente aposentada, né, e uma que não foi citada nesse resumo, mas que chega na década de 90, que é a psicóloga Márcia Aurélia, né, que chega também nesse município. Então, a nossa fonte documental vai ser na perspectiva da história oral, né? Iniciamos com uma fonte escrita dos documentos do CRP, relatórios, atas, né, do Conselho, mas vimos que a história não está contada, né, ela está pincelada por lá, né, nos deu pistas importantes, diga-se de passagem, né, não podemos tirar o mérito disso, nos deu importantes pistas, mas vemos que para a gente poder conseguir contar essa história, nós vamos recorrer, e temos recorrido já, à história oral. Bien. ¿Y trabajan individualmente, entrevista por entrevista, o hacen grupos focales? ¿Cómo manejan las historias orales? Es todo un tema.
Professora, a gente tem feito realmente entrevistas individuais, né? Tem marcado, até porque algumas dessas pessoas já são um pouco mais idosas, têm algumas limitações. Nós perdemos há pouco tempo alguém bastante interessante, né? Que contaria um pouco dessa história, que é o Abraham Fahim, que era um militante, na verdade, ele nem era um psicólogo, mas acompanhou o processo da reforma psiquiátrica e tinha uma aproximação muito grande da área da psicologia, com os grupos de psicólogos da cidade de Rio Branco, mas que faleceu há pouquíssimo tempo, né? Então, nós, infelizmente, em função da pandemia, também tivemos, né, que dar um pouco de freio nas nossas entrevistas, mas as entrevistas são individuais, numa perspectiva de uma entrevista aberta, né, pedindo para que contem um pouco sobre a sua chegada, né, e a sua história profissional, né, em relação à psicologia ali na cidade de Rio Branco. Bueno, muchas gracias, Vania. Obrigada. Y bueno, finalmente, para Carlos, que también trabajó con fuentes documentales muy antiguas, estuvo revisando diarios, periódicos. Me gustaría que ampliara un poco más acerca de este imaginario que tenía la prensa católica sobre la psicología de la época, sobre todo, ¿qué tipo de psicología era la que se recepcionaba en esa época en México? Si tiene algo que ver con Argentina, Brasil, nuestros países, en esta asociación entre Estado y psicología hubo mayor predominancia de una psicología francesa, ¿no? Que si bien se llamaba experimental, era más bien orientada hacia la clínica. No sé cómo sería en México, Carlos, si nos podés ampliar un poquito más, por favor. Sí, Andrea, gracias. Andrea, antes de intentar responder esto, que además no es algo que se pueda responder en un par de minutitos, nos llevaría tiempo. ¿Qué te parece si también, digamos, para no salirnos de la discusión que está dando, trato de poner mi posición en torno al uso de las fuentes, que también es otro tema? O sea, yo creo que aquí la falta de memoria no solamente es de algunos países, en general la falta de memoria pertenece a toda América Latina. Siempre hay problemas con los archivos, no solamente, ojalá y solamente los hubiera con la clasificación, sino que en realidad también hay muchos archivos que están prácticamente desaparecidos. Fíjate que te voy a poner dos ejemplos que me han sucedido. También, además del caso católico que les acabo de presentar, en otros momentos he hablado del caso evangélico, también tengo investigación al respecto, principalmente con los grupos metodistas y con los grupos presbiterianos. Entonces, ya desde hace algunos años, incluso antes que con los católicos, yo empecé a trabajar con los evangélicos. Y te voy a comentar que acá de pronto yo les decía a mis alumnos que de pronto me sentía como esas litografías en donde pasaban a los investigadores en cuartos oscuros frente a un libro o periódico viejo y al lado de ellos una vela, ¿no? Y así de pronto yo me sentía, porque si algo pasa con los archivos evangélicos es que por un lado son de reciente hechura, o sea, en algún momento alguien tuvo la iniciativa de centralizar toda la información, pero también por otro lado son archivos que no tienen clasificaciones, están de pronto en los cuartos más oscuros y viejos, empolvados que te puedas imaginar. Entonces, para hacer una investigación evangélica, sí te tienes que llevar una buena dosis de guantes, de tapabocas y de buenos lentes, porque y además hacer un trabajo en solitario, no hay nada, o sea, tú literalmente vas a expulgar, aquí le decimos en México escarbar o expulgar libros, panfletos, fotos, entonces es un trabajo muy, muy difícil. Pero por otro lado, fíjate la diferencia de lo que implica tener un presupuesto, que es de lo que hablaban, las ventajas que te otorga tener un presupuesto para elaborar un archivo. Acá en el caso de los católicos, sucede que para que yo lograse tener esta información, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad, pues, digamos, más grande de México, más completa, con mayor presupuesto, etcétera, ella lo que hizo desde hace algunos años fue catalogar o hacer una base de datos virtual
hemerográfica. Y no tienes idea de lo que te aventaja esto. O sea, simplemente tú, así como cuando vas a una biblioteca que en la base de datos, en la computadora, pones el tema que quieres o la palabra que tú quieres encontrar de la biblioteca, pues algo semejante, más bien no semejante, lo mismo sucede para el caso de la hemeroteca. O sea, tú pones, por ejemplo, psicología, y la base de datos te va a aparecer los periódicos donde desde la primera ocasión donde ella registra el término psicología, que puede ser desde 1700, por ejemplo, hasta el siglo XXI. O sea, la base de datos es una base de datos tremenda la que tiene la UNAM. Entonces, claro, y no solamente eso, no solamente así te lo aparece, tú puedes ir haciendo una suerte de clasificación. A ver, te aparecen los periódicos donde tienes la palabra psicología. Entonces ahí tú seleccionas, a ver, yo quiero los periódicos católicos, y entonces empiezas a seleccionar los periódicos, seleccionas por año, seleccionas por estado, seleccionas periódicos si quieres trabajar los públicos o los que no son públicos. Es una base de datos muy completa. Yo en un principio, en mi presentación, les decía que antes de que yo hablase de esto, pues ya el caso del doctor Sergio López, o el caso de Gabriela Revueltas o de Germán Álvarez, ya habían tocado la temática, pero ellos tocaron esa temática antes de que existiese esta base de datos. O sea, es decir, ellos buscaron en los periódicos como antes todos buscábamos, es decir, íbamos al archivo en físico, empezábamos a revisar hoja por hoja, el periódico por periódico. Aquí no. Ellos sí tuvieron que hacer eso, claro, por eso no encontraron tanta cosa como pues yo pude haber encontrado, porque aquí yo sí ya pude acceder a todo un conjunto de información, pues que me facilitó esa temática. Por eso, digamos, yo no escogí la temática propiamente, pero es una temática que más bien cuando empiezas a trabajar el tema de los católicos, brota solita esta persecución que hicieron. Ahora, por otro lado, y ya para cerrar y no llevarme mucho tiempo, que yo quería hacer un aporte a esta temática que tú abriste, que me parece que es interesantísima. Acá también no es que de pronto a los católicos se les condena casi por ser unos retrógradas o por ser unos antiprogresistas. La realidad es que ellos, yo puedo notar, digamos, que no es que estén en contra de la psicología, ellos están en contra de un tipo de psicología, y es efectivamente esta psicología dura, experimentalista, cuantitativa, que llega justo de Francia también, y que también llega a una parte de Estados Unidos, es contra la que van a estar, digamos, en contra. Es decir, ellos van a afirmar una psicología que pueden utilizar autores ingleses, norteamericanos, incluso algunos españoles, pero que tengan una apuesta por una especie de psicología que sea como un eslabón al momento religioso, es decir, al momento del alma y su trascendencia. O sea, eso es lo que ellos buscan. O sea, no están en contra de comprender el asunto de la conciencia, los procesos mentales, los procesos imaginarios. Incluso tienen libros. El caso de Emeterio Valverde, que es uno de los filósofos y católicos mexicanos, yo creo que de los más fuertes católicos. Él de pronto está en contra, por ejemplo, de la frenología, pero mucho habla de la psicología de Fechner, el padre de la psicofísica, ¿no? Aquí los católicos, por ejemplo, sí conocían bien la tesis de Fechner, y no es gratuito. O sea, Fechner se le conoce en general por ser el padre de la psicofísica, pero también tiene libros en donde hace una comparativa entre la psicología del ser humano y la psicología de los ángeles, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que ellos van haciendo es acomodar o ubicar la psicología que les viene bien para sostener su posición, ¿no? De América Latina, lo siento, hasta ahora no he encontrado nada que los católicos refieran, más allá de textos que usen de España. La realidad es que no, a diferencia, por ejemplo, de los evangélicos, que sí encuentro que tienen cercanías con personajes de aquellos tiempos, de finales del 19, principios del 20, de la psicología en Argentina, por ejemplo, o que tienen correspondencia con gente en Estados Unidos, o que tienen correspondencia con gente en Chile, pero acá los católicos me da la impresión que son más cerrados y están más vinculados al caso español, ¿no? Hasta ahí la dejo. Gracias, bueno, Andrea. No, gracias, Carlos, muy interesante. Yo podría seguir preguntando, pero está Carolina, que ha levantado la mano. Carolina, ¿querías hacer una pregunta? Sim, obrigada. Eu queria perguntar para a Vânia se eles têm buscado também, encontraram alguma traça de trabalhos afins multidisciplinares, que não feito por um psicólogo, né, por alguém de outra área,
Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estudei sobre a psicologia presente no departamento de enfermagem. Então, numa revista publicada à época da década de 30, eu encontrei vários trabalhos que a gente pode considerar como da psicologia, mas não feitos por psicólogos. E como ela já contou, né, que as primeiras pessoas foram lá para ensinar em departamentos que não um departamento de psicologia, num curso de psicologia, queria perguntar que departamento foi esse? É educação? É saúde? Vocês encontraram alguma coisa nesse sentido? E se tinha uma demanda também social que a gente pode entender, né, pelo trabalho do psicólogo em si, que seja na saúde pública ou em outras instituições particulares. É isso. Obrigada, André. Obrigada, Carolina, pela pergunta. Bom, então, na verdade, as professoras, elas se encontravam no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFAC, né, e elas ministravam, vamos dizer, as disciplinas de todos os cursos, né, então elas não ficaram em outros departamentos, né, lá também funciona por centro. Então, elas se concentraram, elas eram lotadas no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, mas elas ministravam as disciplinas de todos os outros centros, né? Portanto, dos cursos de outra natureza também, né? Bom, quanto a essa demanda, né, social, como você pergunta, olha, nós não, antes de falar disso, os documentos, nós não fizemos o levantamento nessas revistas, né? Nós ainda pensamos que essa pode ser uma fonte, isso que você está falando realmente é bem interessante, né? O que nós temos são algumas produções, mas são produções da maioria de professores de enfermagem, falando muito mais sobre a questão justamente da saúde pública, da reforma psiquiátrica, mas são enfermeiras, né? Alguns também da medicina, professores médicos falando sobre, né, esse percurso histórico da reforma psiquiátrica, mas poucos realmente da psicologia nós temos encontrado, né, e por isso pensamos realmente em recorrer às fontes orais, né. Dentro dessa questão da demanda social que você pergunta, é algo que a gente ainda não... na verdade, as primeiras entrevistas vão falar um pouco disso. As duas primeiras entrevistas que se referem, né, à professora Inês Maria Jalu e a psicóloga Márcia Aurélia, que elas vão trazer sobre a apresentação que elas fizeram, né? As primeiras demandas no campo da saúde pública, inclusive, né, no campo da educação, que foram demandas levantadas por essas psicólogas junto às secretarias municipais de saúde e de educação. Então, hoje nós temos, né, nesses locais, né, como referência dos primeiros psicólogos e psicólogas a entrar em serviços públicos né, de saúde, de educação. Então, essas são as primeiras demandas levantadas naquele período, né? E aí isso foi crescendo também com o SUAS, hoje já na assistência, né? Psicólogos na assistência, no sistema prisional, mas que inicialmente realmente se referia mais ali à área da saúde e da educação. Não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Bueno, muchas gracias. Recién había levantado Patricia, no sé si pie la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, bueno, muchas gracias. Son tantas las cuestiones que han abordado que ya es difícil como recuperar todas las preguntas, pero particularmente agradezco a todos los presentantes tan detallados trabajos y la verdad que aprecio mucho todo lo que han comentado sobre las fuentes orales, la discusión metodológica, que como decía Hugo hoy también, tanta falta nos hace seguir afinando, como decía Gonzalo también Salas, tanta falta nos hace seguir afinando nuestras herramientas en ese sentido. Así que, bueno, solo el que ha estado en los archivos, metiendo mano en archivos desordenados, sabe lo valioso que es
y también en la cuestión de las entrevistas y las fuentes orales. Yo las veo frisadas a ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Patricia. Está medio frisado, pero te escuchamos. Bien. Bueno, entonces, y nosotros también, respecto a lo que comentaba el colega recién, antes de la discusión entre Vania y la otra colega, particularmente tenemos muchas dificultades en entrar en las fuentes que pertenecen a veces a la Iglesia Católica. ¿Cómo abordar este tema que es tan importante de realizar? La pregunta en concreto es si sienten que manifiestan las mismas dificultades o cómo hacer para sortear. Una de las cuestiones que nos han dejado pensando es, bueno, la importancia de revalorizar y reubicar las fuentes orales. Me parece que la tarea a veces en los museos también es importante, esta cuestión que comentaban de recuperar la memoria, ordenarla y permitir que esa memoria esté disponible para los demás. Sí, Patricia, muchas gracias. No sé si Carlos quiere contestar algo al respecto. Yo, la verdad que en relación al tema que Carlos planteó y la pregunta de Patricia, bueno, en una época yo trabajé en Argentina la recepción de todo lo que es el movimiento de Lovaina, la escuela de Lovaina, o esta psicología que parte de una filosofía neoescolástica en Bélgica a fines del siglo XIX y que tiene resonancia en distintos países europeos y también en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Creo que Ana María Jacó también con su grupo ha trabajado algo de esta época y de esas relaciones entre neoscolasticismo, religión y psicología. En el caso particular de Argentina, a mí me fue muy valioso entrar a archivos de algunas instituciones católicas como universidades. El archivo, la hemeroteca de la Universidad del Salvador en Buenos Aires me pareció fantástico y realmente está perfectamente catalogado, ordenado, digitalizado. Es maravilloso entrar a ese archivo. También entré al seminario diocesano en Córdoba, al obispado. Ahí pude ver una hemeroteca con disponibilidad de fuentes primarias, de diarios muy antiguos, que realmente, bueno, nada, fue golpear la puerta, entrar y poder pasar, ¿no? Lo mismo me pasó en la Universidad esta del Salvador. A veces, digamos, donde hay cuidado de fuentes, donde hay cuidado de archivos, para eso creo que abren las puertas también. Lo que pasa es que en general me parece que hay poca cultura archivística y poco financiamiento de esta tarea. Entonces yo creo que ahí está la mayor dificultad. Gracias, Patricia. Buena tarde. Fíjate que acá para el caso mexicano, digamos que el caso mexicano católico o católico mexicano, tampoco realmente creo que sea tan complejo. En realidad la Universidad Pontificia tiene un buen archivo, tiene buena clasificación. Claro, ellos mismos son los que se lo han patrocinado. Entonces, para acceder ahí al archivo no tienes más que llevar una carta de institución de procedencia y se acabó. Acá, la otra tremenda ventaja es lo que yo decía, que cuando tú accedes, por ejemplo, no sé de dónde seas tú, si Argentina o en dónde estés ubicada, pero si tú accedes a la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde allá, y buscas la hemeroteca digital, desde allá tú vas a poder meterte a los periódicos católicos de aquí en México, desde allá. Entonces, el hecho de que la UNAM haya hecho esta base de datos digital, pues también te libera en buena medida de estar tocando puertas, ¿no? Y eso también es muy, muy provechoso. Lo que creo que lo veo más fácil todavía, o más, hay un mayor énfasis en el caso evangélico, porque acá con los evangélicos de pronto sí te encuentras con una dificultad para acceder a los archivos, porque
no siempre hay un encargado o van por tiempos, ¿no? Por ejemplo, una vez cada 15 días. Entonces, pues, ¿qué haces en términos de investigación, accediendo a un archivo cada 15 días por 3 horas? No es nada, ¿no? Por otro lado, aparte ellos mismos no han logrado sostener o están logrando apenas con el mínimo esfuerzo lograr sostener un archivo, lo que hace muy complicado investigar. Pero en esta base de datos, tú te encuentras, por ejemplo, el Abogado Cristiano Ilustrado, el Faro, el Bautista, te encuentras como por lo menos 6 periódicos evangélicos y con eso tienes buen chance para trabajar. Entonces sí hay, digamos, ciertas dificultades que tienen que ver con, hay archivos como el evangélico al que no siempre puedes acceder, no tanto porque no quieran, sino porque no hay recursos como para que alguien esté ahí encargado, vigilando, cuidando el archivo. Pero por otro lado, el hecho de que haya una diseminación de documentos y varios archivos en México diseminados, pues te permite ir buscando en uno y en otro y en otro, ¿no? A lo mejor en la clasificación de panfletos, ahí te encuentras algunos libritos evangélicos. Yo he tenido que estar moviéndome en los archivos habidos y por haber, y siempre llego con el ojo de a ver qué hay de evangélicos, a ver qué hay de católicos, siempre tecleo lo mismo. Sociedades de temperancia, por ejemplo, trabajé mucho tiempo hace años. Entonces siempre llegaba con esa mira y así fue como fui encontrando regados documentos, ¿no? Pero es un hecho que aquí en México estamos padeciendo de una tremenda falta de memoria. O sea, me he encontrado con alumnos que me han dicho que han encontrado periódicos que los mismos municipios están por tirar a la basura. Periódicos viejos, no recientes, viejos. Y yo digo, eso no sé si sucede en otros países, muy probablemente sí, pero aquí estamos padeciendo mucho de eso. Entonces, lo que efectivamente de pronto yo logro traer de evangélicos, sí es porque me ha llevado algún tipo de información, ¿no? Gracias, Patricia. Gracias a ustedes porque, bueno, me alienta a seguir. Quizás hemos tenido mala suerte o no hemos sabido buscar en los archivos regados, como dicen ustedes. A veces ante un primer no, uno piensa que un no es generalizado y no lo es. Creo que, como dice Andrea, cuando el archivo está sistematizado es fácil, hay acceso, pero después hay que empezar a buscar por uno, por otro. Bueno, muchas gracias. Y conste, Pati, que no hemos hablado de clasificaciones, que de pronto las clasificaciones, cuando tú te encuentras ya con archivos bien apoyados económicamente, pero las clasificaciones también determinan una investigación, o una clasificación extraviada, determina mucho. Decía por ahí Roland Barthes que cuando algo está clasificado había que hacer una revolución para generar otro lugar, ¿no? Yo creo que sí, creo que es necesario a veces también no confiar tanto en las clasificaciones, ¿no? Pero ese es otro tema también. Sí. Bueno, Ana Jacó ha pedido la palabra. Te escuchamos, Ana, con tu pregunta. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bajito, Ana. Se escucha bajito. Gracias. André, me pareció muy interesante. ¿Está muy bajo? Sí, está bajito todavía. Eita. A ver si me pongo yo auriculares, tal vez. ¿Está mejor así? Sí, un poco mejor. Vale. Entonces, me pareció muy interesante esa mesa. Los diferentes trabajos tenían en común. Y tu pregunta sobre las fuentes, creo que ha hecho una articulación de todos. Yo no tengo una pregunta, solo algunos comentarios, porque tú hablaste mi nombre, entonces he resolvido hablar alguma coisa. Carlos, fiquei muito feliz de saber que você, mestre, trabalha também com a questão da religião, porque então já encontramos mais pessoas na América Latina. E Patrícia tem um trabalho na religião, na Argentina, você no México, eu no Brasil e Gilberto Oviedo em Colômbia. Gilberto tem um trabalho maravilhoso sobre as disputas religiosas no século XIX na Colômbia.
e como essas disputas religiosas entram na psicologia, né? Mas, em termos de arquivos, eu trabalhei principalmente com revistas. E tivemos muita sorte das revistas que a gente resolveu utilizar serem revistas que, no meio do caminho, foi engraçado, inclusive, porque foi no meio do caminho da nossa pesquisa que a instituição resolveu digitalizar a revista. Então, isso facilitou muito o trabalho, porque antes era procurar principalmente os números mais antigos em diferentes bibliotecas, e aí você não tem acesso porque é obra rara, tudo muito difícil. Pesquisamos também num mosteiro, e para mim, isso eu queria comentar, porque para mim, igreja e forças armadas eram os lugares onde a gente encontraria os arquivos mais perfeitos, mais bem cuidados, tudo perfeito. A experiência nesse mosteiro foi trágica, né? Todo o material jogado em cima de mesas, colocado de qualquer forma, em estantes, sem um mínimo de organização. Mesmo assim, a gente conseguiu algumas coisas muito úteis, por exemplo, programas de psicologia lá da década de 20, década de 30 e tal, né? Século XIX a gente não conseguiu nada. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa fazer mais investigações sobre as relações entre psicologia e religião, de uma maneira geral, no caso brasileiro. Isso, mais historicamente, se refere à psicologia e religião católica, ou às vezes não a religião, mas a Igreja Católica propriamente dita, mas nos tempos mais atuais, com relação à religião evangélica, tanto, por um lado, com relação às chamadas igrejas históricas, os batistas, os luteranos, né? Os metodistas, que têm feito uma grande campanha no Brasil em prol dos costumes, mas têm feito de uma forma discreta. Eles têm feito por meio de atuação no Congresso, por meio de atuação no Judiciário, né? Enquanto os neoevangélicos, né, as diferentes igrejas evangélicas, elas fazem mais atuação de grita, né? De ir para a rua, de gritar mesmo com relação aos costumes. Isso tem uma interseção muito grande com a psicologia, claro, né? Porque você falou alguma coisa aí, né? Você falou, como o Carlos falou, que a igreja não aceitava, era aquela psicologia mais dura, experimental, né? Tem um relato do século XIX no Brasil que se diz que os católicos diziam que não se poderia investigar os atributos da alma por meio de aparelhos experimentais. Os atributos das faculdades da alma necessitam de outro caminho para a investigação, né? Então, se essa relação é antiga, nos tempos atuais nós temos um embate muito grande das religiões cristãs, de uma maneira geral, com o nosso Conselho Federal de Psicologia, em termos da consideração da homossexualidade como não sendo doença. O Conselho considera que a homossexualidade não é doença, portanto, não cabe ao psicólogo tratar a homossexualidade. Isso já dura uns 20 anos, quase. É um terreno de disputa muito grande entre os católicos e a psicologia. Isso é muito difícil mesmo. Era só esse comentário que eu quería fazer. Muito obrigada, Andrea. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Bueno, hay estos temas, yo hace varios años que los había trabajado y me vienen a la memoria. Yo había trabajado en mi tesis doctoral la incidencia de la psicología
neoescolástica experimental en Argentina. Y llamo la atención sobre el adjetivo experimental porque es justamente el movimiento que pesquisé a partir de, digamos, el movimiento que genera el Papa León XIII hacia la década de 1880 sobre la renovación del pensamiento tomista y que genera en Lovaina, en Bélgica, el montaje de un laboratorio de psicología experimental, que es Cardenal Mercier el que impulsa en esa universidad, y donde se forman muchos académicos, incluso algunos son discípulos de Wundt o de Charcot en Francia, es decir, hay un movimiento de apertura a la ciencia psicológica experimental o a la nueva psicología, como se le llamaba en esa época, y donde tiene todo un desarrollo también en países como Italia o, bueno, después en España. Vos, Carlos, comentabas que había entre México y España tal vez mayor circulación de conocimiento. España tal vez en esas primeras décadas creo que fue donde menos impacto hubo de esa vertiente experimental, de esta psicología que era llamada como neoescolástica. Creo que fue más tardío ese renacimiento, esa renovación del pensamiento tomista, pero insisto que en países como Bélgica, Alemania, Italia, Francia, se ve vigoroso en ese primer cuarto del siglo XX, y yo pude pesquisar relaciones, sobre todo a partir de la década de 1930, con Argentina, académicos argentinos que fueron a hacer sus doctorados en psicología, católicos, ¿no? Sus doctorados en psicología en Europa. Leonardo Castellani, que en realidad es el que yo primero tengo documentado como doctorado en psicología en una universidad europea, y hasta donde sé creo que es el primer argentino en tener un doctorado en psicología en nuestro país. O sea que bueno, creo que hay distintos matices, distintos vertientes, ¿no? que habría que seguir indagando. Sí, Andrea, fíjate que ahorita estaba recordando, efectivamente, yo creo que aquí habría que hacer ciertos matices. Me quedé pensando en estas influencias por las que me preguntabas en los católicos, y sí hay, digamos, una primer tendencia que es una tendencia francesa, pero que se produce por ahí más o menos de 1880. Aquí uno de los, bueno, muy tentativamente el primer libro que se escribe de psicología se llama Elementos de Psicología de Teodosio Lares, que en realidad es una traducción de distintos artículos de autores franceses. Y estaba recordando que justo cuando se discutía la persecución a los católicos por parte del Estado, muchos católicos de la prensa decían que lejos se habían quedado las enseñanzas de Teodosio Lares en sus institutos sobre la psicología, y que la psicología que estaban empezando a conocer era otra, la psicología, refiriéndose a esa psicología usada para la persecución. Entonces sí hay, digamos, como en un principio a ellos se les va formando, por lo que se ve, con esta psicología francesa, pero no dejan de tener el referente de lo que está sucediendo en Alemania, la psicología en Alemania, y tampoco dejan de tener el referente de lo que está sucediendo en España. Por otro lado, fíjate que yo creo que acá en México, relativo a la historia de la psicología y vinculándolo con el catolicismo, es un tema prácticamente desértico. Acá en México se ha hecho un énfasis en estudiar esto que podemos pensar como la psicología laica, pero pensar a la psicología o buscar investigaciones sobre psicología y evangelismo, o psicología y catolicismo, o más psicología y espiritismo o espiritualismo, ninguna de esas cuatro comunidades han sido rastreadas. En realidad acá hace falta todavía mucho por conocer, porque lo que yo estoy partiendo de la tesis de que durante la última parte del siglo XIX y la primera del XX, lo que está en disputa, fíjate que yo pensaría que no es necesariamente la sexualidad, aunque va implicado, por supuesto, pero de inicio lo que está en disputa es el alma, y eso es de pronto al debate al que yo me quiero meter, y justo por eso he tratado de comprender cuál es la posición que distintas comunidades han tenido en torno a lo psicológico. Por otro lado, pues efectivamente vuelvo a decir que el hecho de que uno tenga el acceso a las fuentes clasificadas es tremendo. Ahorita me acordaba justo que la doctora Jacob, me parece que casi al final del
siguiente día, de mañana, creo que va a hablar de Ellen White. Y si es la misma Ellen White que yo conozco, que es la adventista del séptimo día, o una de las fundadoras del adventismo del séptimo día, te voy a decir que el archivo de los adventistas está todo digitalizado en internet. O sea, tú puedes acceder a gran parte, a una buena parte de todo el archivo, no solamente estadounidense, sino mundial, de los adventistas del séptimo día, y ahí te puedes encontrar lo que quieras, ¿eh? Entonces sí, el hecho de que haya presupuestos y que haya un archivo más digitalizado, más en forma, te da unas posibilidades tremendas de investigación. Pues gracias. Muchas gracias, Carlos, por los comentarios, muy enriquecedores. No sé si hay alguien más del público presente que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo me quedé pensando, Carlos, en lo que decías que el terreno de disputa era el alma. Yo creo que sí, que esa es la clave. Y me parece que justamente la asociación entre psicología y Estado en esta época, por lo menos en nuestros países, los vemos en el auge del positivismo, un positivismo que en Argentina es incluso una ideología estatal en el proceso de laicización de las instituciones. Entonces me parece que una visión positivista que discute la metafísica y toda posibilidad de asociar la metafísica a la psicología es como el agua, que digamos, la línea divisoria entre la posición entre muchos católicos en ese momento, ¿no? En un clima positivista de laicización de las instituciones, psicología y Estado, me parece la piedra de toque en esta disputa por el alma, pero donde también había, decía yo, en este movimiento neoescolástico, psicólogos católicos que estudiaban una psicología experimental donde, bueno, podían tener una visión antropológica totalista, como le llamaban ellos, pero al mismo tiempo poder desarrollar prácticas de laboratorio o incluso del psicoanálisis. Leonardo Castellani, que yo te mencionaba, en 1936 obtuvo su doctorado en la Sorbona y estudió psicoanálisis, entre otras cosas. Fíjate que acá... sí, fíjate que acá en el caso mexicano, muchos los católicos sí veían a la psicología como una ciencia. De hecho, por ahí de 1880 a 1885, ellos estuvieron reportando muy de cerca lo que el congreso que se había llevado o se estaba llevando a cabo, híjole, no recuerdo ahora en qué parte de Europa, el Congreso Católico, pero además se llamaba Congreso Científico Católico. Y entonces ahí dentro, si tú ves el programa del Congreso, pues justo uno de los campos que consideraban como ya necesarios para estudiar, porque además por su condición de posibilidad de ser científicos, era la psicología. Entonces yo a modo de hipótesis te diría, yo no dudo que entre las comunidades católicas aquí en México o las comunidades evangélicas haya habido intentos de laboratorio. El problema es que la historia que se ha hecho, para bien o para mal, o intencionada o no, la historia que se ha hecho mucho en México, pues tiene que ver con esa historia esa historia de la psicología que promovió el Estado, que se instituyó, que se profesionalizó, etcétera. Como si las otras comunidades se hubiesen tenido que acatar al pie de la letra a esa forma de pensar la psicología. Y yo te puedo decir que tengo una buena parte de documentos que pertenecen al ámbito del espiritismo, por ejemplo, o al del protestantismo, que si bien es cierto, sus programas de estudio tenían que estar ceñidos para ser validados, tenían que estar ceñidos a las instituciones de Estado, no es menos cierto que en muchos sentidos se apostaba a una psicología de un orden muy distinto. O sea, de hecho yo estoy ya por sentarme a escribir un artículo sobre textos marginales y marginados por los historiadores de la psicología, que tiene que ver con una idea del alma totalmente ajena a la que en realidad se instituyó.
Entonces, yo pienso que solamente teniendo un panorama de ese tipo y conociendo, digamos, a fondo estas comunidades marginadas, es como vamos a poder ver pues, si tenían laboratorios o no, o cómo era su posición respecto a la psicología como ciencia. Por ejemplo, las comunidades evangélicas, hasta ahora lo que yo llevo indagado, puedo decir que son ellas las que en realidad le dieron apertura a las mujeres para enseñar la psicología. Estoy hablando de 1905, cuando ya hay por lo menos un grupito de mujeres que se dedicaban que estaban dando clases en el Instituto para Señoritas Metodistas, que fueron las que en buena medida apostaron a una psicología, pero además no cualquier psicología, una psicología de orden feminista. Y entonces, esas son cosas que acá en México prácticamente están, pues, soslayadas o pasadas por alto sobre pretexto de una psicología instituida de Estado, ¿no? Bueno, muy bien. No sé, Carolina, Vania, si quieren agregar algún otro comentario, que ya estamos cerca del horario de cierre, pero tenemos 10 minutos más aún. Bom, eu gostaria de acrescentar, então, a título de curiosidade, que o reitor da Universidade do Brasil, vocês me escutam? Está um pouquinho cortando, mais escuto. Tá dando para escutar. Vou tirar a imagem para ver se melhora. O reitor da Universidade do Brasil, então, quando ele vai conversar com Jorge Dumas para pedir um professor de psicologia, ele pede alguém que seja ligado à Igreja Católica, ou pelo menos que não se oponha ao catolicismo, só para dizer que essas histórias estão todas muito entrelaçadas mesmo, né? No momento em que Getúlio Vargas dá, assim, aos católicos a gestão, então, da Universidade do Brasil. No Rio de Janeiro, várias pessoas tinham sido presas por acusações comunistas. É só esse complemento, assim, de curiosidade que eu quis dizer que está em común ahí entre algunos trabajos. Qué interesante eso que comentás, Carolina. Y me quedé pensando en lo de las misiones francesas en Latinoamérica, porque yo creo que tiene mucho que ver con una psicología, digamos, que tuvo más permeabilidad en nuestros países, porque viene de una visión latina y de una visión, en el fondo, cristiana compatible, ¿no? En estos primeros años. Sim, a todo momento a gente vê, inclusive no Ministério das Relações Exteriores na França, que eles exploraram muito esse lado para tentar nos sensibilizar de que nos voltar para a influência francesa era voltar para as nossas próprias raízes, em contrapartida, buscar uma ajuda mais norte-americana ou germânica, seria a gente se afastar disso. Então, eles tentavam, até o próprio termo América Latina, ele é um pouco... dizem, né, que foi cunhado pelos franceses para tentar fortalecer mesmo essa presença na América do Sul. Então, ao invés da gente ser conhecido como América Espanhola, né, ou América de uma maneira geral, e a gente estaria sob a cotutela dos Estados Unidos, seria uma maneira, então, de aproximar a cultura. Nossa, faz todo sentido isso que você diz, né, as fontes são muito interessantes, que mostram esse embate muito forte, então, as diferentes psicologias que eram feitas em cada um dos países. Muy bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, más comentarios. Yo tengo que comentarles dos cosas a todos los autores. La primera es que quien tenga intenciones de publicar este trabajo presentado hoy puede hacerlo en la sección Clios IG de la revista Estudios y Pesquisas en Psicología en cualquier momento, está abierta, se puede aplicar.
Y si no, la otra alternativa que también ofrece la organización de este encuentro es en el libro relativo al encuentro CLIOS-IG, y en ese caso deberían aplicar hasta el 30 de noviembre en su versión completa, un texto de 10 a 15 páginas que pueden aplicar para el libro. Y la otra cuestión es que los certificados de exposición van a estar enviados por mail a cada uno de los integrantes. Así que bueno, esas son las dos noticias que tenía que comentar antes de que nos fuéramos. Muito obrigada pela condução, Andréia. Foi fantástica a sua mediação. Obrigada também. Parabéns para todos. Gracias a ustedes, ha sido un placer conocerlos, escucharlos, conocer sus trabajos. Los voy a buscar porque me han interesado todos y tienen muchos puntos de contacto con las investigaciones que estamos haciendo por acá. Así que los voy a seguir buscando y leyendo. Ha sido un gran placer. Empecé medio tensa porque no lograba entrar a la sesión de Teams, pero después, bueno, fuimos relajando y, y salió lindo. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todas. Muito obrigada, Andréia e participantes. Bueno, gracias, Mariana.